Jesús de Nazaret es probablemente una de las figuras más famosas de toda la historia, pero muy pocas personas saben cómo era realmente el mundo en el que vivió. Lejos de las películas y las imágenes idealizadas, la vida en tiempos de Jesús estaba marcada por la pobreza, la violencia y el dominio del Imperio Romano. Y en medio de ese mundo brutal, apareció un hombre cuyas ideas terminarían cambiando la humanidad para siempre. Cuando pensamos en Jesucristo, normalmente imaginamos imágenes tranquilas y casi perfectas, túnicas limpias, paisajes silenciosos y un mundo profundamente espiritual. Pero la realidad histórica era muchísimo más dura. Jesús nació en una región pobre y tensa controlada por el Imperio Romano, donde el hambre, las enfermedades y el miedo formaban parte de la vida cotidiana. Y es precisamente en ese entorno tan difícil donde apareció Jesús de Nazaret, un hombre humilde que, sin riqueza ni poder político, terminaría convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de toda la historia humana. Hoy vamos a descubrir cómo era realmente la vida de Jesucristo y el mundo que lo rodeaba. En aquella época, el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido. Roma mantenía el control mediante impuestos, disciplina y violencia. Judea, la región donde vivió Jesús, estaba bajo dominio romano. Los habitantes debían pagar impuestos muy altos y muchos campesinos vivían en pobreza extrema. Además, la religión tenía un papel central en la vida de las personas. Muchos judíos esperaban la llegada de un Mesías que liberara a su pueblo y restaurara la grandeza de Israel. Ese era el escenario real en el que comenzó la historia de Jesús. La imagen clásica de Jesús que vemos en pinturas y películas probablemente no se parece demasiado al Jesús histórico. Jesús habría tenido la apariencia típica de un hombre judío de Oriente Medio del siglo I. Probablemente tenía piel morena, ojos oscuros y cabello corto y oscuro. Su ropa sería sencilla y práctica, muy distinta a las representaciones elegantes que solemos ver hoy. Además, pertenecía a una familia humilde y trabajaba como artesano o carpintero, realizando trabajos manuales físicamente duros. Jesús vivió como la mayoría de la población pobre de Judea. La vida cotidiana en tiempos de Jesús era muchísimo más difícil de lo que imaginamos hoy. La mayoría de las personas vivía en pequeñas casas de piedra o barro, sin ningún tipo de comodidad moderna. No existía agua corriente ni saneamiento. Las enfermedades eran frecuentes y la esperanza de vida era muy baja. La alimentación se basaba principalmente en pan, pescado, aceitunas y legumbres. Comer carne era algo poco habitual para las familias humildes. Sobrevivir era la prioridad diaria de casi toda la población. La Judea del siglo I era una región profundamente dividida. Existían distintos grupos religiosos y políticos con ideas muy diferentes sobre cómo enfrentarse al dominio romano. En medio de esa tensión apareció Jesús, predicando un mensaje muy distinto basado en el amor, la humildad y el perdón. Pero reunir seguidores y mover multitudes podía interpretarse como una amenaza política para Roma. Y cuanto más crecía la fama de Jesús, más peligrosa comenzaba a parecer su figura para las autoridades. Las enseñanzas de Jesús comenzaron a atraer cada vez a más personas, especialmente pobres y marginados. Mucha gente veía en él esperanza en una época extremadamente difícil. Pero sus mensajes también generaban incomodidad entre ciertos líderes religiosos. Jesús criticaba la hipocresía y cuestionaba algunas prácticas de la época. Uno de los momentos más importantes ocurrió cuando expulsó a comerciantes del Templo de Jerusalén, desafiando uno de los centros de poder más importantes de la región. A partir de ahí comenzó a ser visto como una amenaza tanto religiosa como política. Hoy la cruz es un símbolo religioso, pero en tiempos de Jesús, la crucifixión era una de las ejecuciones más crueles del Imperio Romano. Roma utilizaba este castigo contra rebeldes y enemigos políticos para sembrar miedo entre la población. Las víctimas eran ejecutadas públicamente como advertencia para cualquiera que desafiara al imperio.
Cuando Jesús fue condenado, las autoridades romanas probablemente lo vieron como otro posible agitador político en una región llena de tensiones. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores continuaron difundiendo sus enseñanzas. Al principio eran un grupo pequeño y perseguido. Personas como Pablo de Tarso ayudaron a expandir el cristianismo mucho más allá de Judea, llevando sus ideas a distintas ciudades del Mediterráneo. Con el paso del tiempo, el cristianismo siguió creciendo incluso a pesar de las persecuciones romanas. Y siglos después, el mismo imperio romano que ejecutó a Jesús terminó adoptando el cristianismo como religión oficial. Jesús vivió en un mundo marcado por la pobreza, la violencia y el dominio romano. No nació rodeado de riqueza ni poder, sino en una de las regiones más difíciles del imperio romano. Y aún así, sus ideas lograron sobrevivir durante más de 2000 años. Más allá de las creencias religiosas, entender cómo era realmente la vida de Jesús ayuda a comprender por qué su figura sigue siendo una de las más influyentes de toda la historia humana.